Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Repasamos nuestra visión de este año. Este año Dios nos ha dicho que la visión es ir a lo profundo de Él. Y no podemos ir a lo profundo de Dios sin ir a lo profundo de su palabra. La palabra revela lo profundo del ser de Dios, sus propósitos para nuestra vida, y discierne la palabra en nosotros lo que necesitamos para estar en conocimiento de ese tremendo amor del Padre. Así que vamos a leer un pasaje que está en el libro de Oseas, en el capítulo 14. Dice el texto bíblico en el versículo 1. Dios habla a través de su profeta y le dice a su pueblo: vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien en lo que le dirás. Es interesante que el Señor le diga esto a su pueblo, ¿no? Vuélvete, pero piensa bien lo que le vas a decir. Y vuélvete al Señor con este ruego: perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Sin la gracia del perdón no hay alabanza, no hay adoración. Para poder ofrecerle al Señor adoración necesitamos que esa gracia nos renueve en nuestra vida, nos limpie. Y dice luego, como voz del propio profeta: Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti, el huérfano, haya compasión. En ese tiempo el recurso del pueblo de Israel era buscar ayuda en naciones extranjeras, pero se había asimilado a la cultura de esas naciones extranjeras que adoraban ídolos. Pensaban que por sus propias fuerzas podían salir adelante. Por eso dice aquí: nunca más llamaremos Dios nuestros a cosas hechas por nuestras manos, pensando en los ídolos, ¿no? Y Dios vuelve a hablarle y le dice: yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como el lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, porque así se le llamaba también a Israel, descendiente de Efraín, el hijo de José. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti.
Soy como un pino siempre verde, tu fruto procede de mí. Y termina este texto, y es el último versículo del libro de Oseas, diciendo esto: el que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. En ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Pocos textos proféticos, queridos hermanos, expresan tan profundamente la maravillosa gracia que nos ofrece el Señor. Este texto del profeta Oseas, el final de su libro, es un texto tremendamente claro acerca de lo que la gracia de Dios le ofrece a su pueblo. Pero quizás nuestra mayor dificultad para disfrutar plenamente el significado de estas palabras es que, siendo Israel un pueblo de campesinos y nosotros no, ellos podían comprender la enorme importancia y la belleza de los símbolos que Dios utiliza para cerrar este mensaje del profeta. Les habla con cosas que ellos tenían habitualmente conocidas en su experiencia de vida. Me gustaría que observemos un poquitito estas comparaciones que Dios utiliza. Dios le ofrece a su pueblo ser para ellos el rocío de tal manera que florezcan con la belleza de los lirios. Dios le ofrece a su pueblo además el darles una estabilidad con la fuerza de las raíces de los cedros del Líbano. Les dice que los va a hacer abundar con el esplendor del olivo cuando sus ramas están llenas de aceitunas. Estas mismas ideas las vamos a encontrar en el libro de Cantar de los Cantares, cuando se describe a través de la belleza de los lirios, de la fortaleza de los cedros, de la abundancia de los olivos, el amor matrimonial, la intimidad entre dos esposos. Y el Señor utiliza con Oseas la misma imagen para decirle al pueblo cuál era el carácter de su corazón para con ellos. Lamentablemente no tenemos el tiempo para hacerlo, pero acá el Señor le está ofreciendo al pueblo mantener con ellos una relación de belleza, de fecundidad, de firmeza, de sostén, de permanencia, de fructificación. Y no termina acá la idea, sino que en esta poesía de Dios, porque yo creo que es como una poesía que brota del corazón de Dios, el Señor añade que quiere darles a Israel una libertad comparable a la fragancia de los frutales del Líbano. Proyectame eso, por favor. Y les dice que va a vivificarlos y que va a desarrollarlos como el trigo antes de su cosecha. Que los va a renovar con la fuerza de la vid y darles alegría con el mejor vino. Y finalmente les dice que quiere ser para ellos un lugar de refugio, como el descanso que se obtiene a la sombra de la haya verde, que nunca se seca. Tremendas, hermanos, hermanas, tremendas figuras de una vida de relación con Dios plena de dicha y de satisfacción. La belleza del lirio, la firmeza del cedro, la abundancia del olivo, la fragancia de los frutos del Líbano.
El trigo cuando crece abundante, listo para su cosecha. La vid cuando da la mejor uva para el mejor vino. La sombra del descanso en un árbol de haya que nunca se seca, porque esa es la característica de la haya. No se seca nunca, es perenne. Y Dios le dice, así quiero relacionarme con ustedes. Magnífica poesía, ¿o no? Que intenta describir lo maravilloso de la gracia de Dios al compararla con la belleza de su creación. Porque, mis hermanos, si hay algo que en el libro de Oseas se quiere destacar, es la impresionante y maravillosa gracia con la que el Señor se relaciona con un pueblo que él era pero es tan esquivo y desobediente y volcado a cualquier cosa menos a su relación con Dios. Este libro del profeta Oseas es sin duda uno de los escritos bíblicos más profundos. Si vamos a hablar de profundidad en nuestra búsqueda de Dios en este año, este libro nos invita a profundizar porque quiere ayudarnos a comprender todo lo que puede llegar a abarcar la insondable gracia de Dios para nuestras vidas. Insondable. La sonda es lo que se utiliza o se utilizaba, ahora usan radares como sondas en la marina para medir la profundidad del mar. Y digo insondable porque no se puede medir la gracia de Dios. O sea, quiere que nosotros comprendamos esto, entendamos esto. Este es el desafío que tenemos por delante en este año, mis hermanos. Entrar a lo insondable de Dios. No quedarnos en lo superficial. No quedarnos en las orillas del amor, de la gracia, de la inmedible gracia de Dios. Entrar más, entrar más. ¿Sabes qué te digo al comenzar este mensaje? Entra más, profundizá, entra al corazón de Dios. Que Él te revele quién es Él y cuáles son sus propósitos. ¿Recuerdan ustedes las palabras con que casi en un mismo sentido el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, les dice por qué él oraba por ellos? Dice esto en el capítulo 3, en el versículo 14, por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme, y miren lo que expresa, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es, y no encuentra medida, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Cuanto más profundizo en Él, cuanto más le conozco, más su presencia en mi vida va llenándome de todo su ser. Pablo oraba por esto. Oraba constantemente para que la iglesia reconociera ese inmenso y profundo amor de Cristo. Él lo expresa, ¿no? Que excede, que sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de razonarlo. Va mucho más allá de nuestra intelectualidad.
sobrepasa toda medida de conocimiento la gracia de Dios. Y esta es exactamente la misma idea de lo que venimos viendo en el profeta Oseas, que Dios le ofrece a su pueblo Israel. Y es lo que quisiera como pastor de la iglesia proponerles, ustedes tomen este año muy seriamente. Porque mis hermanos, la crisis en el mundo no ha terminado. Y este año tenemos por delante un año que va a ofrecer muchas dificultades y la iglesia de Cristo se va a sostener en medio de esas dificultades si profundiza en el conocimiento del amor y de la gracia de Dios. Entrar en lo profundo de Dios que está revelado en su palabra. Que el Señor nos permita como iglesia esa tremenda revelación de lo profundo que es el amor y la gracia que nos ha ofrecido Dios en Cristo. Señor, vuelvo a orar en esta mañana para que se abra nuestro entendimiento. Señor, dice tu palabra que el Dios de este siglo, de esta cultura, el diablo, ha entenebrecido el entendimiento, trayendo incredulidad al mundo, de tal manera que no se revele la gloria de tu rostro en Jesucristo tu Hijo. Yo oro en esta mañana para que en el nombre de Jesús se despejen las tinieblas, se deshagan las obras del diablo, las mentiras, los engaños, las acusaciones, las turbaciones por miedo, por temor, y entremos, Señor, a la revelación por tu palabra. Bendito Espíritu de Dios, tú la soplas, tú le das vida. Que esta palabra, Señor, en esta mañana traiga bien a tu pueblo. Conocimiento, profundidad. Líbranos de ser superficiales con tanto amor que tú nos ofreces. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Oseas forma parte de lo que los hebreos llamaban el rollo de los 12. Nosotros los conocemos como los 12 profetas menores. Dividimos el Antiguo Testamento en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los profetas menores, 12 profetas menores. Entre ellos el primer libro es el libro de Oseas. Pero no son menores porque el contenido de su escritura y de su libro profético sea de menor importancia que el de los profetas mayores. Se llaman así los profetas menores porque son más cortos. El libro de Oseas tiene 14 capítulos. En comparación con el libro de Isaías, que tiene 66, es menor. Pero la importancia es la misma, la palabra es la misma dinámica del Espíritu Santo. Y esos 14 capítulos del libro de Oseas abarcan prácticamente 50 años de ministerio del profeta en Israel. 50 años. En el siglo 8 antes de Cristo, vale decir que abarca la mitad prácticamente del año 800 al año 700 antes de Cristo. Dios habla a través de Oseas y le habla a un pueblo que estaba obstinado en la desobediencia, en el pecado y en el volcar su corazón a los ídolos. Porque ídolo, ¿qué es? No es solamente un muñeco de madera o de piedra. Ídolo es todo aquello que está antes que Dios. Por eso Dios les dice, según lo que leímos antes, nunca más volveremos a confiar en las obras de nuestras manos. Y a veces las obras de nuestras manos, lo que nosotros creemos que podemos hacer o lograr, se transforma en un ídolo en nuestras vidas. Se conoce que este fue un periodo muy, pero muy difícil para el pueblo de Israel. Era el reino del norte. En ese momento el pueblo de Dios estaba dividido en el reino del sur, Judá, y en el reino del norte,
Israel. En Israel, el reino del norte, fue un tiempo histórico tremendo en lo negativo de la vida en el pueblo en todos los sentidos, ya sea en lo social, en lo familiar, en lo económico, en lo moral, en lo político y sobre todo en la vida espiritual del pueblo. Si ustedes me dijeran a mí, pastor, ¿a qué podemos comparar este tiempo del mundo? Sin dudar les diría, fíjense en el profeta Oseas y en la condición que vivía el pueblo, porque es prácticamente idéntico a lo que el mundo hoy está viviendo. Líderes confundidos, vida familiar inestable, inmoralidad extendida, odio de clases, pobreza angustiante en gran parte del pueblo, sacerdocio y jueces corruptos. Esto eran solamente algunas situaciones por las que atravesaba la vida de ese pueblo y que son denunciadas por el profeta Oseas. Yo quisiera que veamos un poquitito, si me permiten, bíblicamente lo que dice Oseas acerca de ese tiempo, y les invito a pensar lo similar que es a nuestro tiempo. Fíjense, en cuanto a lo social, dice el profeta Oseas en el versículo 1 del capítulo 4, oigan la palabra del Señor, oh hijos de Israel. El Señor tiene pleito con los habitantes de la tierra, porque no hay en la tierra verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios. El perjurar, el engañar, el asesinar, el robar y el adulterar han irrumpido. Uno a otro se suceden los hechos de sangre. Por eso la tierra está de duelo y todo habitante de ella desfallece junto con los animales del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar perecen. Fíjense, habían llegado a una experiencia tan negativa de vida que ecológicamente estaban afectando la tierra. ¿No es lo que está pasando en este tiempo? ¿No es que el hombre está destruyendo su propio hábitat a través de su maldad? Miren lo que pasaba en cuanto a lo espiritual. Capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Sacerdotes corruptos, ministros de la palabra que engañaban al pueblo, que lo distraían de la verdad, que lo atraían con falsas promesas. Versículo 12. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su palo le declara, porque el espíritu de prostitución lo ha engañado y se prostituyen debajo de su Dios. Llega un momento en que Dios le dice, versículo 17, Efraín se ha apegado a los ídolos, déjalo. Es tremendo lo que pasaba social, espiritualmente, pero miren lo que pasaba en cuanto a lo moral. La fornicación, el vino y el mosto arrebatan el entendimiento. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su palo le declara, porque el espíritu de prostitución lo ha engañado y se prostituyen debajo de su Dios. Sobre las cumbres de los montes ofrecen sacrificios, queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, de los álamos, de los olmos, que tienen buena sombra. Por tanto, sus hijas se prostituirán y sus nueras cometerán adulterio. No castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres se apartan con las prostitutas y ofrecen sacrificio con las prostitutas sagradas. Por tanto, el pueblo sin entendimiento se arruina. No quiero quedarme en todo esto. Lo están viendo por televisión, lo están viendo por los medios, lo están percibiendo alrededor de ustedes. La moral
ya es risa para el mundo. Miren lo que pasaba en cuanto a lo político y lo judicial. Capítulo 7, versículo 1. Cuando yo restaure de la cautividad a mi pueblo, le dice Dios, cuando yo cure a Israel, se pondrá al descubierto la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, a donde estaba el gobierno, donde estaba la administración del país. Porque obran con engaño, mientras el ladrón se mete adentro, la pandilla despoja afuera. ¿Algo más parecido a nuestras realidades? Versículo 5. En el día de nuestro rey, los gobernantes se enfermaron con el calor del vino y él extendió su mano a los burladores. Versículo 7. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Todos sus reyes han caído, no hay entre ellos quien me invoque. Eso no es parecida esa época a esta época que está viviendo la humanidad. Miren lo que pasaba en cuanto a la corrupción. Capítulo 12, versículo 7. Como mercader que tiene en su mano balanza falsa, él ama la opresión. Y dijo Efraín, ciertamente yo me he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Pero todos sus esfuerzos no serán suficientes para borrar el pecado que ha cometido. Mejor no hablamos del juicio de los cuadernos, ¿no? Y de los empresarios. Observemos lo que sucedía a nivel económico. Capítulo 9, versículo 1. No te alegres, oh Israel. No te regocijes como otros pueblos porque te has prostituido apartándote de tu Dios. Has amado la paga de prostituta en todas las eras del grano. La era y el lagar no los mantendrán y el vino nuevo les fallará. Crisis en todas las estructuras de la economía, sobre todo en el campo. Mejor me callo. Todo esto que acabamos de ver es solo una muy pequeña muestra de todo lo que el libro de Oseas denuncia de parte del Señor en gran parte de los 14 capítulos de este libro. Y es en medio, porque ¿saben por qué comparto esto? Porque a veces ignoramos la profundidad de la gracia de Dios porque no interpretamos nuestra realidad desde la palabra. Era necesario que veamos todo esto. Se quedaron medios duros escuchándome, ¿no? Es en medio de todo este caos por el que pasaba Israel que podemos ver aquí a este gigante espiritual que es Oseas, que se levanta con una predicación poderosa y sobre todo una predicación vívida acerca de la gracia de Dios, buscando sacar al pueblo de esa difícil situación, trayendo salvación a través de su mensaje. Oseas significa Dios salva. De Oseas viene el nombre Jesús, Yeshua. Dios es mi salvación. Así que Oseas se levanta con una predicación poderosa, denuncia el pecado de Israel, pero les habla de la gracia de Dios. ¿Y saben por qué digo que es vívida su predicación? Por algo que el Señor le pide a Oseas que haga. Algo muy difícil que el Señor le pide, pero muy difícil, para ser vívida, para que se muestre, para que se grafique en Oseas lo que estaba pasando en la relación del pueblo con Dios. Le pide que tome una mujer que va a terminar engañándolo, siendo infiel y yendo atrás de sus amantes. Le pide que se case con una mujer adúltera. Allí en el capítulo 1, versículo 2, dice así: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta.
y té con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Hay tantos que dicen soy profeta, habría que ver si alguno de esos profetas, si Dios le pide eso, lo haría. Sigue diciendo el texto, Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle el nombre de Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo, Oseas, ponle por nombre indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Estaba enojado Dios. Imagínense esa niña en la escuela, ¿no? Indigna de compasión. ¿Cómo se llama tu hermano? Jezreel. Pero miren, en cambio tendré compasión de la tribu de Judá, el reino del sur, la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Está confrontando el Señor a Israel, diciéndole, mira, voy a actuar de una manera diferente con parte del pueblo. Y agrega, cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno, pueblo no mío, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. ¿Por qué dice pueblo no mío? Porque era el hijo de un amante de Gomer, no de Oseas. Y dice finalmente, con todos los israelitas eran tan numerosos como la arena del mar. Y acá ya no se puede entender porque viene furioso el Señor, viene enojado. Y de repente salta y dice, con todos los israelitas eran tan numerosos como la arena del mar que no se puede medir ni contar. A pesar de todo esto, yo voy a seguir obrando en ustedes. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Gracia. El primer hijo se llama Jezreel porque este nombre significa Dios siembra. El primer hijo era de Oseas y significaba esto: Dios desarrolla. Si bien es cierto, leímos que describe un castigo que el Señor le va a dar al rey y a su ejército, el nombre de ese primer hijo ya está declarando que el propósito de la disciplina que recibirá Israel tendrá como objeto darle posteriormente un tiempo de crecimiento y de multiplicación. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que este nombre anticipa que Israel será corregido para que posteriormente pueda ser desarrollado y que la disciplina de Dios servirá finalmente para multiplicarlo. Dice el versículo que leímos recién, 1:10, con todos los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar que no se pueden medir ni contar. Multiplicación, desarrollo. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Y dice el versículo 11, el pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel, se acabará esa separación y nombrarán un solo jefe y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas, indignas de compasión, compadecidas. Va a decir que Dios le dice al pueblo, voy a cambiar todo esto y transformar todo el fruto de su pecado en una bendición. No se puede entender.
no podemos comprender. Solamente Dios puede hacer que aún nuestros más terribles errores puedan transformarse en las más grandes bendiciones. Todo esto, amados, nos está revelando un aspecto del corazón del Señor que no debemos descuidar. Y es que cuando Dios actúa en corrección o en castigo, atrás del obrar de Dios está su propósito de no solamente corregir, sino que a través de la disciplina Él promueve su bendición en nuestras vidas y prospera nuestra existencia. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 5, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. En conclusión, la gracia de Dios siempre actúa buscando redimir nuestras vidas, aún cuando actúa a través del castigo o de la disciplina. Creo que probablemente no hemos entendido hasta ahora la destrucción que el pecado produce en nuestra existencia. Parte de la expresión de la gracia de Dios es justamente corregirnos a tiempo para evitar esa destrucción. Es parte de la gracia de Dios la corrección. Algunos tienen una imagen tan desvirtuada de Dios que lo ven como un viejito bonachón dispuesto a pasar por alto todas sus locuras. Y bueno, ¿qué va a hacer? Dios no quiere hijos deformados. Dios quiere hijos santos. Dios quiere que elaboremos, desarrollemos su carácter. Esta es una imagen muy errada. La gracia de Dios incluye también, como Padre, su disposición a corregir firmemente a su familia, a su pueblo. Es gracia. ¿Escucharon qué dije? Cuando Dios permite cosas, es una expresión de su gracia. He escuchado tanta gente decir en este tiempo, ¿por qué Dios permite todo lo que está pasando con el virus? ¿Lo escucharon o no lo escucharon? Es gracia para que el hombre reaccione, para que no se autodestruya. Yo sé que voy a ser criticado por lo que estoy diciendo, porque hay muchos que mantienen esa imagen de un Dios bonachón, viejito, barbudo, que dice, bueno, no es así, Dios nos ama. Y como leímos recién, si nos ama, el propósito de su amor también es corregir nuestras vidas y disciplinarnos para poder desarrollarnos. Miremos por último una de las cosas que más le molestaba al Señor de la actitud de su pueblo y que se daba cuando las cosas se le ponían difíciles.
Miren lo que hacía el pueblo cuando las cosas se le ponían difíciles. Cualquier parecido con la realidad es mera casualidad. Oseas capítulo 6, versículo 1. Vengan y volvámonos al Señor. Porque Él arrebató, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará. Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos y persistamos en conocer al Señor. Segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía regará la tierra. Se invitaban unos a otros, volvamos al Señor para que Él nos bendiga. Y Dios les dice, versículo 4, ¿qué haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? La lealtad de ustedes es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. ¿Qué era lo que le molestaba más que todo de su pueblo al Señor? Que el pueblo que cuando las cosas se le ponían graves como consecuencia de sus pecados, se proponía volver a Dios, pero no eran sinceros. Solo lo hacían para buscar escapar de sus crisis, es decir, para zafar de los problemas en que se metían por ser desobedientes. Volvamos al Señor, porque seguramente Él va a cambiar y nos va a ayudar. Querían zafar de sus problemas. No se arrepentían de corazón, sino para que las cosas le fueran mejor, para obtener los beneficios de la bendición del Señor. Pero el Señor estaba harto de esa actitud. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? La lealtad de ustedes es como la nube de la mañana o como el rocío que muy temprano se desvanece. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Apenas las cosas se mejoraban, volvían a olvidarse de su deseo de cambiar. Se desvanecían sus propuestas de transformación de un momento a otro, como la nieve, como la niebla o como el rocío que cuando sale el sol desaparecen. Y Dios le dice, no quiero ese tipo de arrepentimiento. No quiero que vengan a mí cuando las cosas están mal para que les vayan bien. Quiero que vengan a mí de otra manera, para ser cambiados y transformados de verdad, les dice el Señor. Quiero dejarlos pensando por un momento. Vamos a ir a un tema de adoración y cuando volvamos, quiero que veamos la dimensión impresionante de la gracia de Dios y el beneficio que produce a nuestras vidas tener un conocimiento profundo de ella. Estamos viviendo un tiempo tan crítico como vivía el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas. Vamos a un tema de adoración y luego volvemos para hablar de la gracia de Dios. Eres el Dios de toda gracia. Tú tienes el poder de perdonar. La base de tu trono es justicia. Y tú gobiernas desde la eternidad. Tan alto y tan profundo es tu amor. El pasado y el futuro está en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior y hoy representamos tu nombre aquí, Señor.
aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambió la historia con gracia y verdad. Te adoramos al que es por siempre, aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Con tu infinita gracia, con tu infinito de tu plenitud tomamos todos, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia. De tu plenitud tomamos todos, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia. Tu plenitud tomamos todos, gracias sobre gracia, 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 gracias sobre gracia. Tomamos todos, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia. De tu plenitud tomamos todos, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia. Inmerecida gracia, todos disfrutamos, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, gracias unidos, tomamos todos, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, disfrutamos, gracias sobre gracia, tu dulce gracia. Gracia inmerecida, plenos en ti, Señor, disfrutamos de tu plenitud. Nunca vamos a poder llegar a entender la gracia de Dios si no comprendemos el efecto de nuestro pecado en el corazón de Dios. Hablar de la gracia de Dios sin profundizar en todo lo que nuestras actitudes traen a su corazón
es hablar de una gracia barata. Porque esa gracia le costó la vida a su hijo en la cruz. Dolor, indignidad, enojo, amargura de la actitud de su pueblo. Por eso Dios le pide a Oseas que tome a esa mujer que lo iba a engañar, iba a ser infiel, iba a ir atrás de sus amantes, iba a tener hijos con otros. Porque de esa manera el Señor quiere mostrarle a su pueblo. Y tiene que confrontarlo con una realidad para que su pueblo se dé cuenta de lo que Dios le está ofreciendo. Y muchas cosas de que aparecen acá en el libro del profeta Oseas son duras. Dios le hace ver lo que él experimenta por la actitud de su pueblo. Así en el capítulo 2, versículo 2 dice: échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa ni yo su esposo, que se quiste del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá: prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Versículo 13. La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillo y joyas y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Creo que es clara la comparación de la infidelidad de Gomer, la esposa de Oseas, con la infidelidad y la actitud del pueblo con el Señor. Es innegable el dolor del corazón, la indignación, el enojo que expresan estas palabras que el Señor da por el profeta. Pero miren lo que pasa. De repente, esta imagen que leíamos recién, que nos parece tan desagradable, da lugar a una expresión de ternura formidable. Y a una decisión que yo diría que es impresionante por las claras imágenes que se nos da de la gracia de Dios. Dios expresa su dolor, pero inmediatamente en el capítulo 2, versículo 14 dice: por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Así le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá, como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. El Señor acá está expresando que a pesar de todo el pecado, de toda la maldad de su pueblo, a pesar de todas sus deslealtades, a pesar de todo lo que le ha ofendido, Él no está dispuesto a abandonar su decisión de amar con todo aún a su pueblo. Y lo realmente curioso es lo que luego le va a pedir a Oseas que haga para también graficar esa decisión que él tenía de no abandonar a su pueblo a pesar de su locura. Le pide a Oseas, ¿saben qué? Le pide al profeta que vaya a buscar a su mujer que se ha prostituido, que la compre porque estaba esclavizada como prostituta, que pague por ella, a pesar de que le pertenecía como esposa, que igual pague por ella y que la tome otra vez matrimonialmente. Una imagen de la gracia de Dios en Cristo impresionante para nosotros. Le pide a Oseas que recupere a su esposa, que la cuide y que vuelva a enamorarla otra vez. Capítulo 3, versículo 1. Me habló una vez más el Señor y me dijo: ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro.
Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. ¡Wow! ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Impresionante! Dios quiere que Oseas muestre a su pueblo la actitud que él quería tener, porque Dios sabía que la única manera de retener a su pueblo con él era que su pueblo volviera a enamorarse de él. Pagá, aunque era de él, andá y pagá por ella. Rescatala. Y eso es lo que ha hecho Dios en Cristo con nosotros. Nos rescató para Él. Nos compró con su vida. Así que teniendo todo en claro todo este panorama, mis hermanos, yo quisiera que ahora sí volvamos al pasaje con el que comenzamos y especialmente a este versículo, capítulo 14, versículo 4. Yo corregiré su rebeldía y los amaré, díganlo conmigo, los amaré por pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. A mí me gustaría que nos quedemos con esta expresión impresionante de Dios a un pueblo que no lo merece, que nos habla de una decisión realmente incomprensible y notable de su parte. Los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. ¿Qué significan estas palabras? Luego de ver todo lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué significan? Significa una sola cosa, mis hermanos, mis hermanas. Significa la permanente resolución de Dios de no abandonar por nada de nada sus amorosos propósitos para su pueblo, a pesar de la absoluta y total falta de méritos de parte de su pueblo. Los amaré de pura gracia. Eso, mis queridos hermanos, nos revela el significado de la profundidad de la gracia de Dios a la cual se nos invita a entrar en este año. Dios le ofrece ser para ellos, y repito las imágenes que vimos al principio. El lirio blanco de Galilea, símbolo de belleza y fecundidad. Yo seré como el rocío que hace crecer esos lirios en tu vida. Dios les ofrece establecerlos con raíces tan fuertes como las del cedro del Líbano, hacerlos firmes. Dios les dice, voy a darles una estabilidad como la de los cedros de los Líbanos. Pero también, ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacerlos abundar con el esplendor de los olivos cuando sus ramas están llenas de aceitunas. Y además el Señor les ofrece una libertad comparable al perfume de los frutos de los árboles del Líbano. Y no se queda aquí. Les dice, voy a vivificarlos y voy a desarrollarlos y voy a hacerlos crecer como el trigo antes de ser cosechado. Los voy a renovar con la fuerza de la vid. Esa vid que a veces parece que está seca y que de repente comienza a brotar y a brotar y a brotar las uvas. Y los voy a hacer tan sabrosos en su vida como el vino del mejor fruto de esas vides.
Y les habla al corazón y les dice, ¿saben qué voy a hacer para ustedes? Voy a ser como el ciprés siempre verde, a donde a mi sombra podrán hallar descanso y paz. Gracia, 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 gracia. Profundidad de la gracia y del amor de Dios. Dios le ofrece a su pueblo mantener con ellos una relación de belleza, de fecundidad, de firmeza, de sostén, de abundancia, de fructificación, de multiplicación, de descanso, de paz. Inimaginable, tremenda, inmensa, inexplicable gracia de Dios hacia un pueblo tan duro de corazón que no merecía consideración alguna de parte de Él. Amados, no podemos entender la gracia de Dios si no profundizamos en conciencia de lo inmerecida que es esa gracia para nuestras vidas. No podemos disfrutarla si no entendemos este corazón generoso de Dios que vez tras vez nos dice: no voy a perder mi deseo de bendecir tu vida. A pesar de la condición de tu vida, te voy a buscar una y otra vez para darte todo lo que tengo preparado en propósitos para tu vida. Mis hermanos, solo de esa manera podemos llegar a entender la gracia inmensa de la cruz, en donde Dios, hecho hombre en Jesucristo, se ofreció a sí mismo para dar su vida por nuestros pecados. No es palabra, no es intelecto, es asombro, es conmoción en lo más profundo de nuestro ser, es temblor frente a tanta bondad, misericordia y pasión de Dios por nuestras vidas. La cruz es eso. La cruz nos llama a volver a Dios, a volver de corazón. La cruz nos habla de la bendita obstinación que Dios tiene por nosotros. La cruz nos habla de la disposición eterna de Dios de no abandonar nuestras vidas a pesar de nuestras reiteradas infidelidades. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando le escribe a Timoteo, su discípulo: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Este conocimiento indescriptible, indefinible, inconmensurable, inigualable, inimaginable de la gracia de Dios hacia mi vida, hacia tu vida. Por eso esto era el clamor del apóstol Pablo, de que la iglesia pudiera ser consciente y disfrutara de cuánto la amaba el Señor. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
a fin de que conforme a las riquezas de su gloria les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en su hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Dios quiere habitar plenamente en nuestras vidas. Dios quiere desarrollar nuestras vidas en ese amor eterno. Hacer nuestras vidas dignas, valiosas, con significado, con sentido. El tiempo que vivimos, mis hermanos, determina que solamente una iglesia que conoce así la gracia de su Dios va a permanecer firme en medio de lo que está pasando en la humanidad. Ser llenos de la plenitud de Dios al conocer eso que es inconmensurable, que excede, que está más allá de toda posibilidad de conocimiento. Esto es lo que Dios quiso decirle a su pueblo y nos dice a nosotros a través del profeta Oseas. ¿Qué le pide Dios a Oseas con respecto a su mujer? Que la ame, que la ame, que la ame, y que prosiga amando a esa mujer malvada que lo abandona, y que a través de eso muestre la propia resolución que él tiene de amar y amar y amar y no dejar de amar a su pueblo. Y buscarlo en la condición que se encuentre hasta volver a enamorarlo, para que nunca más quiera dejarlo. Pasión por Él es vivir una vida transformada. Este es el clamor permanente de Dios por su pueblo. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Y el pueblo se dice a sí mismo: Asiria no podrá salvarnos. No montaremos caballos de guerra. Nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas con nuestras manos. Pues en ti, Señor, el huérfano haya compasión. ¿Saben lo que es más triste de este libro de Oseas? No está escrito en el libro porque Oseas murió antes de que esto sucediera. Pero un tiempo después que el profeta trajo esta palabra de Dios, de este Dios enamorado así de ese pueblo, el pueblo obstinado en su pecado, no quiso escuchar el llamado de Dios. Persistió en la dureza de su corazón. Y esa actitud devino que el Señor tuviera que permitir que los asirios, en quienes ellos confiaban, terminaran invadiéndolos
llevando los esclavos, destruyendo sus ciudades. Por eso el libro de Oseas termina con estas palabras: el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. La versión de la Nueva Biblia Viva dice: todo aquel que es sabio y prudente entenderá estas cosas. Todo aquel que es inteligente que escuche y siga mis consejos, pues los senderos del Señor son verdaderos y justos, y las personas buenas caminan por ellos, pero la gente mala se pierde en sus propios malos pasos. Fue llevado como esclavo a Siria el pueblo de Israel. Pero quiero decirles algo. El relato bíblico nos contará después que Dios en su gracia no los dejó allí esclavos, sino lo que profetizó a través de Oseas lo vivió y los fue a buscar a Siria y los trajo a Israel para habitar nuevamente en su tierra. Pero eso es para otro mensaje. ¿Cuál es nuestra conclusión hoy? La conclusión es que es imposible que perdamos el amor de Dios. Quisiera que se te meta en tu corazón. No es por lo que tú eres que Dios te ama, no es por lo que tú haces. Dios está obstinado contigo. Obstinado. Recuerdo el caso de una mujer en Pearson, Pergamino, cerca de Pergamino, Buenos Aires. Desde chiquitita criada en la iglesia. Una familia consagrada al Señor. Pero ella se enamoró de un hombre que era muy perverso en la ciudad. Un bandido, estafador, mala persona. La familia le advirtió: no te vayas con ese hombre. Pero ella se obstinó. Yo lo voy a cambiar. Y no lo cambió. Vivió en un desastre de vida. Dejó la iglesia, dejó su familia. Me lo contó ella, Tenía una voz preciosa, cantaba, adoraba a Dios. Pero se obstinó la tipa en su corazón. Pasaron los años y después de vivir tantos desastres con ese hombre que la engañaba y la engañaba y la engañaba y le hizo perder todo lo que tenía, el tipo la dejó. Y ya no le quedó nada. No le quedó familia, no le quedó iglesia, no le quedaron bienes. Lo único que le quedó fue una pistola de este hombre, un revólver. Estaba en el cajón de la mesita de luz. Y en su angustia, en su sentirse lejos de Dios por lo que había vivido y hecho, decidió quitarse la vida. Fue a buscar el revólver, se lo puso en la cabeza y cuando se estaba por disparar sonó el teléfono. Loco, alguien que se está por suicidar, suena el teléfono y lo va a atender. ¿Y saben por qué lo atendió? Porque pensó que era ese hombre que la llamaba. Dejó el teléfono, lo atendió y escuchó la voz de un hermano que hacía añares que no veía.
ese hermano le dijo, estaba orando y de repente viniste a mi corazón y Dios me dijo que te llamara y que te dijera, no hagas lo que vas a hacer. Todavía en mí hay oportunidad en amor para tu vida. Es caso de rodillas, quebrada, arrepentida, volvió a su hogar, a su familia, a la iglesia y volvió a cantar para el Señor. Y escribió una canción. Y el título de esa canción es El obstinado amor de Dios. Porque el amor de Dios es más obstinado que nuestro corazón duro. Gracia inexplicable, inabarcable, indescriptible, inmensa, insondable gracia de Dios que se nos ofrece permanentemente. Y el llamado del Señor: vuelvan, vuelvan. En mí hay oportunidad de amor para sus vidas. No hay proyecto de cambio y transformación en nuestras vidas si no nos volvemos a enamorar de Él y de su gracia. No es legalismo religioso, no es ser bueno, no es ser moralmente distinto, no, es amar la gracia de Dios y por esa gracia decidir llevar una vida que lo honre y que lo glorifique en cada aspecto de nuestro ser. Por amor. Cambiar por amor en devolución del amor de Dios. Y eso es la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda en su locura, sino tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Que conozcan tu gracia, esa es la vida eterna. Que conozcan tu amor, que respondan en amor al amor que tú les ofreces, Padre. Tú en mí, yo en ellos, para que sean perfectos en esta unidad de amor, para que vean la gloria que tú me diste. La gracia de Dios, la obstinada gracia de Dios nos ofrece la libertad de dar una respuesta de corazón al amor que recibimos. Y no podría terminar este mensaje sin decirles qué pasó con Gomer. ¿Saben qué pasó con Gomer? La esposa adúltera de Oseas. Cuando él la compró, cuando él la volvió a enamorar, ella supo que ese era el hombre de su vida. Y nunca más buscó en otros hombres el amor que ese hombre le ofreció. Así es la gracia de Dios. Eso es lo que nos hace permanecer en Él. A esta gracia nos invita el Señor. Señor, en esta mañana, al participar de la mesa, en donde tú nos dijiste, Jesús, que hagamos memoria de ti, reconocemos, Señor, la infatigable gracia con que nos amas. La inquebrantable gracia, Señor, que nos ofreces en esa cruz.
Y ese llamado, Señor, a nuestro corazón: vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Así que en estos símbolos hacemos memoria, Señor, de lo que hiciste para comprar nuestras vidas para ti. Ayúdanos a responder, Señor, a tanto amor. Y clamo desde este lugar de la mesa, Señor, para que la belleza, la fructificación de los lirios sean una realidad en la iglesia, en cada uno de nosotros. Para que se establezcan raíces fuertes, arraigadas en tu palabra. Que seamos cedros firmes. Para que haya multiplicación de frutos aquí en tu iglesia en San Isidro, Señor. En sus obras misioneras, en nuestros misioneros en todo el mundo. Que seamos como el olivo, Señor, con mucho fruto. Que tu iglesia pueda perfumar el mundo, Señor, como el perfume de los frutales del Líbano. Sí, Señor. Que seamos como el trigo. Que la abundancia de la semilla del Evangelio brote en nosotros. Y caiga en tierra y se siga multiplicando para la gloria de tu nombre. Y oro, mi Señor, para que a tu sombra, tu pueblo en gracia, en este tiempo tan difícil, haya descanso y paz. Alabamos tu nombre, Señor, porque hoy nos has metido más profundamente en un entendimiento del significado de ese amor derramado en la cruz por nosotros. Amor al cual queremos responder. Y que estos símbolos que vamos a tomar ahora, Señor, nos lleven a una decisión de transformación de nuestras vidas. Enamorados de ti, enamorados de tu amor. Glorifícate en la vida de tu pueblo. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Amén. Voy a pedir que los hermanos del Ministerio de Servicios se acerquen aquí, por favor. Vamos a dar gracias por el símbolo del pan y de la copa. Creo que Dios hoy nos ha dado una maravillosa revelación del significado de comer el pan y brindar con la copa, recordando y haciendo memoria del amor de Dios. Sí, Señor. Nos faltan palabras para expresar nuestra gratitud por esa tu gracia y tu amor tan grande expresado en tu entrega, Señor. Y queremos en primer lugar expresarte nuestro lamento, nuestro pesar, porque somos como Gomer, que vamos tras otros amores y desperdiciamos esa plenitud de ese amor tan grande y de esa gracia tan grande. Señor, perdónanos. Y estamos frente a estos símbolos que nos recuerdan, Señor, ese costo de tu amor y tu gracia, porque tú tuviste que pagar un precio, Señor, para rescatarnos. Y, Señor, estamos agradecidos. Queremos alabarte y bendecirte porque esas cuerdas de amor siempre nos están atrayendo a ti, nos están atrayendo
a tu presencia y nos están invitando a enamorarnos, a buscarte, Señor, con la pasión del primer momento y poder abrazarte en ese abrazo de misericordia y de gracia que tú siempre estás dispuesto a darnos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y gracias por el pan, gracias porque es el símbolo de ese cuerpo molido por nuestros pecados. Pero gracias porque tú a través de eso nos has dado la victoria, Señor, y somos libres. Ha quedado atrás, Señor, todo lo que ha impedido ese acercamiento a ese amor tuyo, Señor. Y gracias, Señor, también por la copa preciosa, precioso símbolo de tu sangre, Señor, que realmente ese ofrecimiento tuyo ha sido como una copa derramada de amor sobre nuestras vidas, y de esa plenitud podemos tomar, beber en esta mañana, Señor, de esa gracia sobre gracia que es derramada sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, y hacemos memoria, recordamos tu amor y ayúdanos, Señor, en el momento de hacer memoria, de hacer ese nuevo pacto contigo, de volver a abrazarnos, de volver a buscarte, de volver a establecer ese vínculo de intimidad contigo, Señor, y que nada ni nadie nos pueda separar de ese amor tan profundo que nos tienes en Cristo. Gracias, Señor, te bendecimos, alabado seas. Amén. Amén, amén. Juancito, vení, por favor. Vamos a dar gracias por los símbolos del pan y de la copa íntimamente en nuestro corazón, ahora que Nora nos ha guiado. Porque ahora nos toca la decisión a nosotros. ¿Qué vas a hacer con la gracia de Dios? Obstinado amor de Dios por tu vida. Así que todos aquellos que participan de la cruz porque han entendido el amor de Dios en sus vidas, pónganse de pie para recibir los símbolos, por favor, del pan y de la copa. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío, te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor
chocan con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Para cantarte, te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Enamorados del amor de Dios. Ese es el cristianismo. Esa es la esencia de ser cristiano. Enamorado del amor de Dios. Al comer del pan, recordamos ese amor roto, molido en la cruz para darnos la oportunidad de llevar adelante una vida que honre al Dios que nos amó de esa manera. Hacemos memoria al comer de este pan del amor de Jesucristo. Un amor tan fuerte, tan eterno, que luego de dar su vida en la cruz, de resucitar, de ir al Padre, nos dejó esta promesa formidable. Me voy a preparar lugar para ustedes, pero vendré otra vez y os tomaré en mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así ama nuestro Dios como esposo la vida de su esposa a la iglesia. Así que levanto la copa y le digo a mi Dios: Señor, queremos estar preparados dignamente para tu segunda venida. Brindamos para que pronto llegue el Señor y nos encuentres así, dignos. El Señor les bendiga. Allá en casa, el Señor les bendiga grandemente. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.